La política antiinmigrante del gobierno de Estados Unidos sigue siendo una de las prioridades de Donald Trump, como mostró esta semana la visita que hizo a la frontera, donde pronto anunciará qué va a pasar con la construcción del muro el fiscal general de Estados Unidos y sobre todo las medidas que anunció sobre migración con el endurecimiento de las penas y castigos a los que crucen reiteradamente sin documentos la frontera con Estados Unidos. De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Vamos a ver algunos datos de contexto para regresar aquí a nuestro foro a tener nuestro debate de hoy. Le dejo mi Twitter, José Buendía MX, ahí me puede enviar sus comentarios, sus puntos de vista y arrancamos en un momento. Las políticas antiinmigrantes de Donald Trump y su muro en la frontera han creado una situación enormemente compleja y difícil para los migrantes mexicanos. El último escalón del endurecimiento de la frontera se produjo esta semana con el anuncio de una serie de medidas, entre las que destaca castigar como delito grave la reincidencia en la entrada ilegal a Estados Unidos. La Fiscalía General estadounidense justificó las nuevas acciones porque ayudarán al Departamento de Justicia a frenar las actividades del crimen organizado como el tráfico de personas, el narcotráfico y la violencia, que aseguró representan un ataque a la seguridad nacional y soberanía de Estados Unidos. Además de elevarse las penas, la Fiscalía General encargó a los fiscales de todo el país que los casos migratorios se vuelvan prioritarios y contraten a más jueces de inmigración para hacer frente a la acumulación de casos por resolver. La promesa del presidente estadounidense Donald Trump de construir un muro en la frontera cada día parece más lejana, pero no así el reforzamiento de políticas antiinmigración, cuya crudeza persuade ya a miles de mexicanos a regresar voluntariamente de Estados Unidos. México ya ha comenzado a analizar opciones para enfrentar un crecimiento de las deportaciones de migrantes, como reforzar la ayuda y asistencia legal en consulados, facilitar el depósito de remesas en las Afores para el retiro y desarrollar zonas económicas especiales para recibirlos. ¿Es suficiente para contrarrestar la amenaza? Posiciones. 1. El fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, anunció nuevas medidas de control en la frontera con México para aquellos que siguen intentando ingresar de manera ilegal a este país y ya están advertidos. Esta es una nueva era, esta es la era de Trump, señaló. Sessions justificó las nuevas acciones porque las bandas criminales inundan Estados Unidos con las drogas y dejan muerte y violencia a su paso. 2. El gobierno de Washington ha hecho de la aplicación de la ley migratoria una prioridad clave para el Departamento de Justicia y ha hecho que agilicen las deportaciones de personas que vivan sin permiso en el país y estén acusados de delitos federales. También ha defendido a los federales que arrestan inmigrantes en las cortes, práctica que, según activistas y el presidente de la Corte Suprema, niega el acceso a la justicia a la gente y evita que los migrantes reporten delitos y vayan a los tribunales. En 2016, los mexicanos que trabajaban en Estados Unidos recibieron un total de 4.4 billones de pesos por sueldos y salarios, el doble de lo que recibieron en 2007, según un estudio del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos. Este monto representa casi el Producto Interno Bruto que tiene Chile. 4. La mayor parte de los ingresos de los paisanos se consumen en Estados Unidos, por lo que el regreso de connacionales a México significaría menos recursos disponibles para la actividad productiva, comentó Jesús Cervantes, gerente de estadísticas de la CEMLEA. Señalan que en 2015 los migrantes enviaron como remesas a México solo 9.9% de su ingreso anual. Según los datos, en 2016, los paisanos que laboran en Estados Unidos ganaron 3.5 veces más al año que los profesionistas en México. 5. A partir de este año, Afore 21 Banorte recibirá remesas de mexicanos que radican en Estados Unidos con el propósito de que los connacionales puedan ahorrar para el retiro en el país. Arrancamos con Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros esta semana. Esta semana ha habido noticias respecto de las políticas antiinmigrantes que viene desarrollando el gobierno de Donald Trump. El fiscal general anunció un endurecimiento de las penas y castigos para los inmigrantes que crucen reiteradamente la frontera. Dio también un recorrido por la parte donde se construiría el muro y pronto, anunció el propio Trump, dirá o habrá noticias sobre qué y cómo
se va a edificar este muro que el New York Times ha calificado como un señuelo y como una mentira. Pero me da mucho gusto poder entrar a la discusión. Hoy tenemos un programa muy bueno porque nos acompaña Eunice Rendón. Eunice, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias, muy bien. Un gusto tenerte aquí. Muchas gracias por la invitación. Y la verdad es que sí, ha sido una semana que nos deja clarísimo cómo más allá de cualquier especulación que haya habido en los últimos tiempos sobre qué sí, qué no haría el presidente Trump, la política antimigratoria es una prioridad, está más que claro, y lo estamos viendo con las medidas que anunció el fiscal general esta semana. ¿Cómo o hasta dónde dimensionarías? ¿Cuál sería, digamos, el valor que le das a las noticias de esta semana? Mira, creo que viene mucho en la tónica que han venido los mensajes de Trump desde que es presidente, es decir, él inicia con una semana llena de acciones ejecutivas, ¿no? No olvidemos eso, y un par de semanas después también hubo un anuncio importante que no se habló mucho en medios, pero que se da una firma de memorándums de entendimiento más bien de memorándums para aplicar las acciones ejecutivas, en donde ya venía esta misma tónica que ayer mencionaba Jeff Sessions, es decir, de aumentar ahora sí que el espectro de lo que es un criminal, ¿no? De criminalizar de manera amplia el concepto. En la misma línea iría ahora el tipificar como delito grave. Al reingreso. Entonces va en la misma línea en donde ya el simple hecho de cruzar la frontera se vuelve pues un crimen también ante la ley migratoria. Entonces creo que es importante ver cómo va todo, en consecuencia vamos con el mismo tipo de mensaje. Una cosa importante me parece que es la comunicación del miedo, es decir, creo que parte de esto lo hacen para imprimir el miedo, por dos cosas. Una, para conectar con los americanos, con los miedos de los americanos, es decir, con aquellos que han seguido a Trump y con aquellos que lo escuchan, para decirles efectivamente sí, los migrantes son malos, porque siguen hablando siempre de migrante como el criminal, como el que hace el problema, ¿no? Es de hecho la justificación que da el fiscal general para el endurecimiento de penas en la frontera, ¿no? Como lo hizo Trump a la hora de sacar las acciones ejecutivas, que no sé si recordarás, que pone a un par de familias que den ahí su testimonio de cómo un migrante les hizo daño. Entonces creo que estos casos, aunque son aislados, comunican muy fuerte lo que él quiere imprimir, que es este miedo. Y por otro lado, el otro miedo, el de la comunidad. O sea, ha logrado imprimir un miedo muy grande en nuestra comunidad, en donde hoy hay gente que no quiere salir de su casa, hay gente que ya no está mandando a los niños a la escuela, ¿no? Por el simple hecho de este temor que se ha generalizado. Ahora, hay como muchas informaciones que a veces parecen un poco contradictorias, porque por un lado sí está clara la prioridad de la política antiinmigrante, pero al mismo tiempo se reducen las expectativas sobre lo que pueda llegar a ser el muro que anunciara desde la campaña, y incluso antes de que se comience a edificar, ¿no? Ya están diciendo el propio Trump que hay una reducción de cerca de 68% de las personas que cruzan, de los indocumentados que están en Estados Unidos. Entonces, pareciera pues que, digo, con esos números no sería ni necesario hacer un muro, si son ciertos. Creo que es parte de lo mismo, o sea, yo lo pondré en un... ¿Por qué? Porque efectivamente hay menos intentos de entrada a Estados Unidos por el mismo temor, es otra vez este miedo que ha generado el discurso de Trump, ha hecho que menos gente intente cruzar por la amenaza que él está imprimiendo en la misma comunidad. Y por el otro lado, ¿qué es lo que sí es muy preocupante? Sí, si bien ha disminuido el número de deportados en estos últimos meses, o más bien con respecto al mismo periodo con Obama del año pasado, la diferencia es en el tipo de migrantes que están regresando. Están deportando hoy también a gente que tiene una vida hecha en Estados Unidos, es decir, no es el migrante que en el intento de cruzarse lo deportaron y lo regresaron hacia México, hacia su país, sino es un migrante que tenía 30 años en Estados Unidos, que tenía 40 años en Estados Unidos, que tiene una vida, un patrimonio y una familia por allá, que probablemente a este lado ya no tiene a nadie, claro, y que hoy pues lo deportan, y eso implica retos muy distintos en el tema de reinserción. Ahora, los números, antes de entrar, digamos, al drama social que eso significa, los números, ¿a ti te cuadran? O sea, que en 5 meses reduzca 68%, o sea, reduzca 68% la entrada, y las, ¿cómo se llama? Las detenciones de personas en la frontera, 71%. ¿No te parecen números extraordinarios? ¿Te parecen creíbles?
Me parece que sobre todo este tema de la disminución de los intentos de entrada tiene mucho que ver otra vez con la misma amenaza que se ha dado. Y en cuanto a los otros números, iremos viendo. También creo que es un tema muy temprano de estar hablando si los números van a mejorar o empeorar con Trump en términos de número de deportados. Ya con Obama veíamos un número muy grande de deportados, ¿no? Sí. Según datos del INAMI, 3.8 millones de eventos de deportación de 2007 para acá. Según datos de Homeland Security es un poquito menos, son 3 millones. La diferencia es por cosas técnicas y porque finalmente el INAMI cuenta eventos de deportación y Estados Unidos tampoco cuenta los que regresan de manera voluntaria, ¿no? Pero en dado caso son muchos, ¿no? Los que han venido regresando. Pero digamos, esta guerra de cifras que el propio gobierno está desatando, ¿no es un poco parte de la propaganda? Yo creo que todo tiene, pero también los anuncios, o sea, el hecho que el anuncio de ayer de Jeff Sessions, creo que ya con los memos que se habían publicado ya quedaba claro que el tema iba por ahí. Entonces, el estar reiterando el mensaje también en medios de comunicación y de manera pública, como si fuera también todo el tiempo anuncios nuevos, aunque hablen de lo mismo que ya venían ellos hablando, me parece que es parte de la estrategia. Es una estrategia también de comunicación, que creo que hasta está apostando porque aquel que está allá, pues tenga miedo y se regrese de manera casi voluntaria, ¿no? Entonces, están también jugando un poquito con este miedo, creo. Un gusto que se incorpora también con nosotros, Fausto Montelín, como siempre. Un placer. Pepe. Un placer que estés con nosotros. Internacionalista, ya lo conoce, ha estado con nosotros en varias oportunidades. Te tocó miércoles de Semana Santa. Sí, ¿no? Miércoles de salida de vacacionistas. El segundo piso viene muy cargado. Pero bueno, estoy aquí. Con gusto. Ya arrancamos con algunos temas sobre la mesa. Te los paso. Muy bien. Los anuncios de esta semana reiteran la prioridad de la política antimigrante del gobierno de Donald Trump. Es una política de comunicación. Los anuncios siguen siendo parte de la propaganda. ¿Cómo lo leíste tú? La elevación el endurecimiento de la frontera a través del endurecimiento de las penas y pues el propio tour que dio el fiscal general por la frontera. A ver, yo creo que hay que contextualizarlo con la política exterior inexistente de Estados Unidos. Es decir, después del ataque con gas químico la semana pasada en Siria, de alguna forma se le complicó el escenario al presidente Trump y de alguna forma se tiene que refugiar en lo que él avisó desde la campaña, ¿no? Sus temas exitosos, sus temas que generaron muchos votos, que generaron muchas expectativas dentro de Estados Unidos y también por fuera, evidentemente con México, pero sí habla mucho de la enorme vulnerabilidad del presidente, la falta de liderazgo, la decisión hasta el martes de la semana pasada de que se levantaba del sillón del liderazgo político global. Habla mucho de la falta de estrategia, ¿no? Consistente, al menos dentro del equipo de política exterior, y eso se va reflejando también en lo que ustedes comentan. O sea, es decir, tiene que reforzar, poner acentos en los temas que él cree que se siente mucho más seguro. Y lamentablemente a México nos toca esa parte, es decir, el muro, la política antimigrante, Jeff Sessions, recorrido que hizo. Es decir, esto es la parte más de más control que tiene, ¿no? La parte vulnerable, la parte política exterior como que se le está saliendo de las manos. También hay que subrayar que está en un pleito muy fuerte contra las agencias de inteligencia de su país, una crisis, con base a las informaciones que han salido respecto a las negociaciones con Rusia. Es decir, todo lo que trabajó en el subsuelo con Rusia, la gran dificultad es llevarlo al suelo, es decir, subirlo ya a la opinión pública, ¿no? Y ese es el gran conflicto que tienen. No ha logrado, por el contrario. Surge este problema del ataque químico, que es incomprensible desde el punto de vista que en términos geoestratégicos Bashar al-Assad tenía la oportunidad de tener el apoyo de Vladimir Putin y el pragmatismo inclusive de Donald Trump para llegar a un acuerdo. Se había de alguna manera ya comentado con anterioridad que, por ejemplo, lo dijo Nikki Haley, la embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas, lo dijo Rex Tillerson hace 10 días antes del ataque químico, diciendo que había posibilidades de que los ciudadanos sirios eran los únicos que tendrían que decidir el futuro de Bashar al-Assad. Viene el ataque químico y cambia totalmente. Entonces viene todo un conglomerado de variables de política exterior que de alguna manera lo hacen revirar y hacen que se vaya a los temas en donde se siente más cómodo Donald Trump. ¿Cómo ves tú? ¿Es consolidación de la política anti-inmigrante de Donald Trump, consistente como tú decías, desde los memorándums que presentó al tomar posición, o es una muestra de debilidad y de fracasos
en otros ámbitos. Mira, yo creo que es ¿Cómo lo mezcla, lees? yo creo que es una mezcla de ambas cosas, pero que lo que no hay que olvidar y que no hay que dejar de lado es también el impacto que esto tiene ya no solamente en el anuncio o en el miedo o en lo que hemos visto publicado en las últimas semanas, sino en cuestiones de lo que nos están reportando nuestros propios migrantes. Es decir, esto ha dado y ha abierto la puerta de muchas oportunidades de abuso también de nuestros migrantes. Entonces, hoy a mí me reportaban, por ejemplo, pues ya los bancos están pidiendo si eres indocumentado o no, cuando ya con la matrícula consular antes podías abrir una cuenta y hoy se está volviendo difícil. Nos reportaron algunos migrantes que en sus trabajos Ahorita nos cuentas también más, está ahorita nos teniendo cuentas más de los detalles problemas, ¿no? sobre el impacto en los migrantes. Tengo que hacer un corte comercial. Vamos rapidísimo, estamos en Opiniones Encontradas. 2 minutos de corte y regresamos, no se vayan. Pues de regreso en Opiniones Encontradas estamos hablando de la política antiinmigrante de Donald Trump y los últimos anuncios sobre este tema. Estamos hablando con Fausto Pretelín, internacionalista, y con Eunice Cortés, ex titular del Instituto de los Mexicanos en el Exterior. Me quedé contigo y a ti, digamos que más allá de la demagogia o de la propaganda o del uso de la comunicación a través de estos anuncios, sí estás, digamos, percibiendo con datos el impacto que está teniendo en los migrantes. ¿Cuáles dirías que están siendo los más fuertes? Pues yo creo que el abuso que están teniendo hoy en sus trabajos y en diferentes aspectos, con esta amenaza de que eres indocumentado, voy a avisarlo, etcétera, pues están abusando también de los migrantes en términos laborales. Ya veíamos con Obama algunos de estos abusos, pero creo que sí están de manera más aguda hoy presentándose casos en la comunidad. También el miedo pues no es positivo, el miedo al final también genera a veces información falsa que la misma comunidad comparte y que eso pues genera todavía dinámicas sociales más dañinas. Entonces creo que eso es algo importante también de mencionar, que es lo que ha dado Trump. Y la otra es pues las amenazas que vamos a ver qué pasan con algunos de estos memorandos, como el de la posible participación de autoridades locales en la persecución de migrantes, como en el proceso de deportación expedita, en donde se saltaría en el debido proceso al no pasar por cortes de inmigración. Entonces creo que hay que ver cómo se van a dar todas estas medidas y sin duda, bueno, pues la gente que la está implementando, como es Jeff Sessions, que además desde que fue legislador, pues fue alguien que ya mostraba todas estas acciones y esta parte antimigrante y muy localista, ¿no? Pero sigue habiendo, digamos, lo platicábamos al inicio del programa, sigue habiendo informaciones, digamos que muy contradictorias, porque, por ejemplo, está en duda si va a tener el apoyo del Congreso para el presupuesto adicional que debe de definirse, entiendo que el 25 de abril, ¿no? Y entiendo que los demócratas quieren frenarlo, al mismo tiempo, pues que los anuncios que hace parecen tener más impacto justo en la generación de climas de temor o de miedo que en medidas tan claras como, por ejemplo, la de los fiscales que comentabas, son insuficientes y tampoco va a haber previsiones presupuestales, o por lo menos eso se ha anunciado. ¿Cómo entender, digamos, esta comedia tan abigarrada? Bueno, a ver, yo creo que, repito, me parece que el tema de veto migratorio que no le salió, ¿no? Con el tema de los 7 países, después 6 países islámicos, ¿no? En donde pues no habla de Arabia Saudita, no habla de Qatar, pero sí habla de otros países como Somalia, evidentemente Irak, que lo saca en la segunda, Afganistán. Yo creo que esta es una... A ver, antes inclusive del ataque con gas químico, habían dicho que el propio Sessions, que no iba a haber una división de las familias, es decir, que las madres y los hijos no iban a ser divididos en caso de que fueran deportados algunos de ellos, ¿no? Y eso también dio pie a que, bueno, poco a poco se iba olvidando del tema de migratorio. El tema del Tratado de Libre Comercio y del muro también se fue desdibujando paulatinamente. Regresa ahora con estas características, ¿no? O sea, definitivamente tú lo ves, digamos, en el contexto pues, de la crisis internacional, es el momento, como ha sucedido en otras ocasiones, de prender los botones y generar, digamos, distractores finalmente. Pues sí, yo creo que en parte es esta emotividad descontrolada que tiene el presidente Trump y que de alguna forma siempre se siente desprotegido cuando recibe una mala noticia, ¿no? Entonces tiene que cubrirse, como que estirar la sábana para no quedar tan mal, ¿no? Después de todo lo mal que ha quedado. Queda muy mal al decir, según el Washington Post, que al ver las escenas de los niños dramáticamente pues, sin vida, él de alguna manera recula y dice sí vamos a atacar a Siria. También se sabe, ¿no?, que su hija
Ivanka pues tuvo también quizás algo que ver con esta decisión. O sea, estos son también comentarios en el Washington Post y el New York Times, pero de alguna manera pues tiene algo que ver. Ahora, más allá de las hormonas, digamos, de la Casa Blanca, los datos económicos sobre lo que significa la aportación de los migrantes en términos de salarios y sueldos. Hoy hay un informe del SEMLA, donde dice de 2007 a este año se duplicó el porcentaje, el monto, la aportación de los migrantes en la economía de Estados Unidos, algo así como 4.4 mil millones de dólares. ¿Se pueden dar el lujo de jugar con eso? Pues yo creo que ellos no están pensando en una lógica o no tienen la misma lógica que cualquiera de nosotros tuviéramos, ¿no? Al final del día, pues los migrantes en números está claro que tienen un aporte muy importante, el 8% del PIB en Estados Unidos es parte de lo que aportan los migrantes, 6,000 millones de empleos, en fin, hoy hay muchos migrantes que también tienen sus pequeñas empresas o empresas por allá y dan empleo a americanos, los migrantes incluso indocumentados pagan impuestos, entonces creo que sí hay un beneficio importante y en los estados en donde viven sí lo entienden, incluso en las visitas que hemos hecho en lugares hasta como Arizona, que ha tenido en su momento políticas antimigrantes, los empresarios, los legisladores y la gente, incluso republicanos, entienden esta valía y esta codependencia que hay también con México y con sus migrantes, pero creo que esto va más allá de entender una cuestión lógica, una cuestión numérica, tú mismo lo decías, esto hasta tiene costos importantes en el sistema, que no olvidemos que Trump también prometió que no iba a engrosar las filas del Estado y que no iba a aumentar los gastos, esto tiene un impacto importante, los 15,000 agentes que se prevén tener tanto en el ICE como en la patrulla fronteriza, ayer también decía Sessions de tener nuevos abogados en las cortes de migración para que no se fueran a desbordar, porque por sí ya están desbordadas con 520,000 casos, wow. Hoy tienen 56 cortes con 520,000 casos y ya están desbordados y ya hay atrasos hasta de 3 años, entonces dice vamos a contratar a nuevos abogados para que eso no pase, todo eso tiene un costo en el sistema, ya no hablemos del muro y de todo lo demás que han anunciado. Entonces creo que la lógica no es tampoco tan lógica, ¿no? Ahora, yo no sé ya en cuál sea la lógica, pero por lo pronto New York Times regresa otra vez con los calificativos que ha empleado para otros casos, llama al muro y a la política anti-inmigración de Trump, falsificación, mentira. ¿Cómo ves? Falsificación o mentira, es decir, que Donald Trump no vaya a cumplir. No, dice que el muro es un señuelo, que es una idea que falsifica la realidad sobre la amenaza que realmente pueda representar la migración, que sigue siendo, como platicamos al principio, criminalizado. La idea, a ver, yo creo que sí, el tema de la migración es como una pieza de un automóvil que ya está funcionando, está muy bien incrustado y funciona muy bien. Perdón la comparación, pero bueno, esos son los migrantes, ¿no? Si quitan esa pieza, pues empieza a fallar el automóvil. Entonces, en esa lógica, yo creo que hay evidentemente muchos demócratas y también muchos republicanos que entienden esa lógica, ¿no? Es decir, que entienden cuál es la aportación en términos demográficos, laborales, económicos de los migrantes, y que al final de cuentas lo que él dice, bueno, a ver, vamos a quitar a los malosos, ¿no? Pero bueno, a ver, que lo demuestre, ¿no? O sea, que demuestre que tienen la nacionalidad cuando los quiere deportar, que ese es un elemento importante para que los lleve a la frontera. Porque en un principio decían, bueno, todo migrante, sea guatemalteca o centroamericano, hay que llevarlo a la frontera con México y lo despachamos ahí, ¿no? Sí. O sea, como si fuera... Nos convierte a nosotros en receptores netos de migración. Tengo que hacer un último corte comercial, regresamos para ver las respuestas que esté dando México en cualquier caso frente a las nuevas medidas anunciadas por el gobierno de Estados Unidos. Estamos en Opiniones Encontradas, no se vaya, 2 minutos y regresamos del corte. Estamos de regreso en Opiniones Encontradas, estamos hablando de la política y las últimas medidas antiinmigratorias del gobierno de Estados Unidos. Eunice Rendón, ex titular del Instituto de los Mexicanos en el Exterior. Las respuestas del gobierno mexicano, a ver, hasta ahora, fortalecer los consulados, apostar al litigio, a defender los casos y que se llenen las fiscalías de expedientes, el número ya lo decías tú, un altero difícil de desahogar mientras ganas tiempo, las zonas económicas especiales, y pues probablemente este año incluso la posibilidad de que haya una Afore para que desde allá puedan meter su dinero en las Afores y ir acumulando para el retiro. ¿Es suficiente? ¿Están dando resultado o no?
Creo que, algunas de estas medidas que se han tomado, el fortalecer con recursos a los consulados, sin duda es un tema positivo. El entender que es también por la vía de la defensa, la manera de dar parte de esta batalla, sobre todo con los 5.7 millones de indocumentados que tenemos en Estados Unidos, pues es sin duda positivo. Creo que donde están las complicaciones y donde todavía está el reto es en entender la complejidad de esta defensa legal y el entender la defensa legal desde un punto de vista holístico, integral. Es decir, también se tiene que hacer esta defensa o este análisis analizando caso por caso y de manera preventiva y anticipada, con aquel que todavía no lo detiene nadie, es decir, tú no tienes documentos, pero no has cometido un crimen, no estás casado, etcétera. Bueno, empieza a pedir cartas de recomendación en tu trabajo, en tu comunidad, para que en un dado momento tengas con qué probar esto. Es un tema de prevención. De ir armando, de entender cada caso, porque cada caso es distinto. Para eso? Yo creo que ese es el segundo reto. Creo que el segundo reto al final, si bien se fortalecieron los consulados, pues es poco dinero, porque además el tema legal con respecto a la ley migratoria, pues es muy discrecional. Entonces una fianza, al que es sujeto a una fianza, puede salir de $2,000 a $20,000. Claro. Entonces es un tema muy discrecional, en donde también creo que hay que concientizar a la comunidad que todo el mundo va a tenerle que meter un poquito para que esto salga. Pero por el otro lado, hoy con el miedo y con el temor que está habiendo, muchos de estos indocumentados pues no quieren acercarse a los consulados o dicen, oye, llamo y siempre estoy ocupado y todo esto. Claro. Entonces creo que hoy se vuelve también fundamental las alianzas que tengas en tierra de aquellas organizaciones que han hecho esto de manera tradicional y que lo hacen bien, para que ellos sean tus principales aliados también con estos recursos del consulado. Decíamos en las agendas migrantes que hemos tenido con reuniones por allá, que era muy importante que llegaran a las asociaciones de a pie que hacen temas de defensa legal y a donde los migrantes sí se acercan pues con mucho más confianza, ¿no? Para que verdaderamente esto pueda funcionar. Y la última es, creo que hay que saturar de información y tenerles que dar por todas las vías y por todos los medios que se pueda, porque muchas veces el migrante no está informado. Solamente el 20% de los migrantes ha tenido una defensa legal cuando tiene un caso en cuanto a ley migratoria o defensa en este sentido, y otra cosa, no conocen sus derechos. Entonces, si toque la ICE a tu puerta, abren y, bueno, ya lo que pueda pasar, cuando ni siquiera tendrían que abrir si no tienen un orden de cateo, cuando no tienen que decir, en caso que sean detenidos, ni su estatus migratorio, ni su nacionalidad, aprenderse un teléfono para hablar a un familiar, en fin, consejitos también prácticos que son fundamentales porque la gente se siente vulnerable y no defiende tampoco sus derechos porque no los conoce muchas veces. Acciones diplomáticas, política de comunicación, reforzar los consulados, un poco lo que viene haciendo el gobierno mexicano. ¿Es suficiente o tenemos que tener también, digamos, déjame ponerlo en esos términos, una especie de estrategia de contrainformación respecto del clima de terror que está generándose los indocumentados en Estados Unidos y que no quieren regresar, además, hasta donde entiendo? No, bueno, eso es lo último que dices, es cierto, ¿no? No quieren regresar, evidentemente. Pues está en dos partes, ¿no? Yo creo que la ejecutiva, en donde Videgaray es de alguna forma el encargado ahí ahora sí que en el despacho Oval o en la Casa Blanca, de tratar de hacer entender, ¿no?, lo que parece una misión compleja, cuando Donald Trump pues no tiene esa capacidad de escuchar y sobre todo de entender que el engranaje de los mexicanos allá es importante. Y repito, yo creo que él va más por el golpe mediático para avisar que sí están reduciendo las deportaciones, o sea, ya inclusive, más que reducir las deportaciones, están reduciendo las entradas, ¿no?, a Estados Unidos. Bueno, las dos, y las cifras que manejaba son extraordinarias. En 5 meses, 68% en el caso de las deportaciones y 71% las detenciones. Y por otra parte, aunque no tenga nada que ver con el tema, pero sí llama la atención, o es un elemento que debe de llamar la atención a Videgaray, para ver que se necesita más presupuesto en relaciones exteriores. O sea, no puede ser que el 50% del presupuesto se vaya a Estados Unidos y el otro 50% a unos países, o sea, con poca presencia, ¿no? Hemos platicado África, por ejemplo, ¿cuántos consulados tenemos? ¿Cuántos embajadores, tenemos? Ahí está desmantelado, ¿no? Pues está 6-7 embajadores. Ahí cuando perdió Herminio Blanco la batalla de la OMC es cuando nos dimos cuenta que Brasil tiene lleno de embajadas en África y México no. O sea, la presencia de México en el exterior es importante porque México se engrana o se incorpora al tema de la internacionalización.
Algo de los recursos, a lo mejor de las elecciones en el Estado de México, podrían irse a los consulados, no sé cómo ves. Pues yo creo que sí se tiene que fortalecer esa ayuda para que pues, los migrantes hoy tengan acceso a esto que se requiere, que es el apoyo legal, la información, y que puedan sentirse más cercanos. Y en ese sentido, pues creo que ahí la red consular al final, pues sí tiene un cierto impacto, pero pues yo creo que hoy tampoco es suficiente, no se están dando abasto con las llamadas, finalmente. Entonces, otra vez, el miedo también hace que todo el mundo esté llamando más porque quieren saber qué va a pasar con su caso. A nosotros en Agenda Migrante nos buscan también muchísimo, con todo tipo de casos. Y la gente incluso hace cosas erróneas por el propio miedo. Estoy cerrando, me queda un minutito, y sus pronósticos. Después del 25 comienza la construcción del muro, ¿le van a dar el dinero a Trump o no? Bueno, seguramente Trump se quiere tomar la fotografía poniendo el primer ladrillo, ¿no? Que lo vaya a construir a lo largo de todos los kilómetros es prácticamente muy complejo, porque como tú dijiste hace unos momentos, Kelly, ¿no? los demócratas amenazan con cerrar el presupuesto, ¿no? Del año fiscal, si se le ocurre meter ahí una cantidad prácticamente que supera los $200 mil millones de dólares. Sí. O sea, pues es una cantidad imposible, ¿no? ¿Cómo ves? ¿Tú qué esperas después de 25? Yo creo que el muro ya existe. Golpes mediáticos. Pues el muro ya existe y está ahí. O sea, finalmente lo que va a seguir haciendo él es un tema mediático. Van a salir anuncios como el de ayer, yo creo que de manera permanente, para estar recordando ese miedo y recordar, como dice, pues ya es el tema de moda y ya es el tema que vio que con alguna parte y buena parte de su población pues le ha funcionado. Entonces creo que eso pues va a seguirlo haciendo de manera periódica. El muro yo creo que no se va a construir, ya existe, ¿no? Vamos a seguir siendo el punching back. Eso sí hay que lamentar. Vamos a seguir siendo la piñata. Si le siguen si se le complican allá afuera, rájale. Sí, y que eso pues tiene impacto también en su comunidad, ¿no? Que eso no lo ha visto, pero eso va a tener un impacto también porque hay familias binacionales, o sea, tenemos una combinación importante entre México y Estados Unidos más allá de lo comercial. Es un tercer país, ¿no? O sea, más que es un tercer país, todos los migrantes que están en esa franja. Ya me voy, muchas gracias, Eunice Rendón, ex titular del Instituto de los Mexicanos en el Exterior. Muchas gracias por haber venido. Seguimos dándole seguimiento, perdón la redundancia, al tema. Muchas gracias, Fausto Pretelín, internacionalista. Gracias a los dos y sobre todo gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos vemos próximo lunes. No, perdón, mañana jueves aquí. Ya me quiero ir de vacaciones. Que le vaya muy bien, tenga una buena tarde. Adiós.